Capítulo 1, Parte 4. La palabra del maestro. Casanlac es un valle de singular belleza que se extiende horizontalmente entre dos poderosos macizos montañosos. La cordillera del Balcán lo protege de los fríos vientos del norte, lo que permite un clima templado y siempre agradable. Al sur se extiende el Sredna Gorá, formación de carácter alpino, que con su colorida y profusa vegetación enmarca la exuberancia de esta campiña rica y pródiga que desciende suavemente hasta los cañadones del río Tundia. El río no es muy caudaloso, pese a ser alimentado por múltiples arroyos torrentosos que se van abriendo paso por las boscosas laderas, pero sus brazos extensos y sinuosos recorren las vegas fértiles por donde se apacienta el ganado y donde crecen abundantemente las hierbas aromáticas. Además, quien pudiera mirar este valle en primavera desde las altas cimas montañosas, contemplaría embelesado uno de los más bellos paisajes que fuera capaz de imaginar. Por un lado, grandes parcelas, como cubiertas de un vivo alfombrado, con millares de rosales en flor. Por el otro, parcelas más pequeñas cubiertas de espliego, cuyas manojas aliladas ondulan con la brisa, esparciendo su exquisito aroma a gran distancia. Vería, también, matizados cuadros cerealeros y una nutrida gama de verdor, desde el claro de la menta y la gramaja hasta el más oscuro de la arboleda que se hacina en las riberas o en las bajas laderías de los montes. La gente de Casanlac, como la de toda población de carácter rural, es sencilla y laboriosa. En su mayoría, la sociedad está compuesta de pequeños propietarios de no más de 5 hectáreas trabajadas por ellos mismos. Dos tipos de cultivos constituyen su principal fuente económica: los cereales y las rosas. Desde hace siglos cultívanse las rosas, cuya explotación es casi el monopolio de Bulgaria, pues intentos de cultivo en otros países estuvieron condenados al fracaso. Esto justifica el nombre que se le ha dado a Bulgaria como el país de las rosas, y a Casanlac, con mayor razón, como el Valle de las Rosas. El perfume penetrante de esta variedad exclusivamente búlgara permite desde hace muchos años su industrialización mediante la destilación de su esencia en establecimientos especializados y en pequeñas destilerías, de donde sale el valioso aceite esencial para su exportación a Francia y otros países dedicados a la industria perfumera. Así, el cultivo de las rosas conforma una de las principales fuentes de trabajo para los habitantes de Casanlac, pues gracias al clima tan benigno, los rosales florecen durante gran parte del año, desde comienzos de primavera hasta bien avanzado el invierno. Si así no fuera, económicamente no significaría gran cosa su cultivo, puesto que para obtener solo 1 kilo de aceite esencial, hacen falta de 5 a 8 toneladas de pétalos. Y algo semejante, pero en grado menor, ocurre con la industrialización del espliego, o lavanda, que también abunda en Casanlac. En aquella primavera del año 16, cuando Peter Danov dejó la capital búlgara para visitar los pueblos del valle del Tundia, la situación económica era ciertamente crítica. El país había entrado en la guerra mundial ejerciendo una política que le resultaría fatal junto a Alemania. Los campos se hallaban poco menos que inactivos por falta de mano de obra, pues sus hombres más capaces se encontraban defendiendo sus fronteras y dejando los cultivos y la industria en manos de los ancianos,
las mujeres, los estudiantes y los hombres que no eran aptos para ir al frente. Y, como corolario, los pocos productos que se obtenían solo servían para seguir manteniendo la guerra. La belleza no se había perdido. Los rosales seguían floreciendo, aunque las esencias se almacenaban sin salida, puesto que los países que en tiempos de paz adquirían el producto eran, justamente, los que estaban en guerra con Bulgaria. Todo esto era motivo para el mayor desánimo de la población. Es difícil hablar de amor a quien pasa necesidad de lo más elemental y a quien siente su corazón corroído por el odio y la amargura. Los pobladores habían recibido a Danov con una mezcla de escepticismo y perplejidad, pero, sobre todo, con una gran expectativa íntima, con una gran necesidad de consuelo y ayuda espiritual. En el aspecto religioso, el búlgaro se hallaba vacío de verdad. Durante 5 siglos, la dominación osmanlí lo había obligado a volverse musulmán si no quería morir. Luego, la recuperación cristiana había puesto más énfasis en el temor que en el amor. Ahora, en medio de una guerra que no había elegido, ¿qué fe podía tener? Solo el odio y el encono eran los que triunfaban en medio del dolor. ¿Qué era entonces lo que podía decirles este nuevo predicador? Valía la pena ir a escucharlo. Total, en Kazanlak sobraba el tiempo. Quizá lo que dijera fuera nuevo, o tal vez tuviera un método que lo sacara de su monotonía, de su preocupación constante, por lo que podía sobrevenir mañana. Sí, valía la pena, y fueron a escucharlo. El sol estaba bien alto todavía, y una brisa cálida del sur sobrepasaba las cumbres del Sredna Gorá, descendiendo hasta las tierras bajas. Junto al río se había demarcado el lugar para la reunión. La gente trataba de acomodarse lo mejor que podía para estar más cerca del orador. Algunos llevaban mantas o cueros de ganado para sentarse. Otros lo hacían sobre piedras o troncos, y la mayoría se sentaba directamente sobre la hierba húmeda de la ribera. Algunos niños se habían trepado a los árboles que circundaban el lugar para mirar mejor, y los pastores se mantenían a distancia prudencial cuidando de que el ganado no se acercara demasiado. Los discípulos del maestro se distinguían por sus ropas pulcras y blancas, los lugareños por sus trajes campesinos llenos de color y de bordados a la usanza nacional. Rayo y sus muchachos dejaron la telega a cierta distancia, con el caballo bien maniado, y se acercaron al grupo. El anciano se sentó sobre una rodaja de árbol que algún leñador había olvidado en el camino. Emil se quedó apoyado a un robusto roble centenario, y los demás se echaron sobre la fresca grama. No muy lejos divisaron a Vlado, de pie, sostenido por su rústico cayado. Frente a ellos también vieron a Stefan, vestido con impecable camisa blanca, quien le sonreía satisfecho. Todo murmullo cesó cuando Danov ocupó el centro de la rueda. Más serenos que en el encuentro anterior, los jóvenes estudiantes pudieron observarlo mejor. Su presencia provocó en ellos un fuerte sentimiento, como si estuvieran frente a un ser excepcional. Advirtieron su porte distinguido y noble, su bella cabeza, su recta nariz y una mirada clara, inteligente y penetrante. Vestía traje a la usanza europea, de color blanco, así como blanca era su camisa y un cordoncillo de seda que hacía las veces de corbata. Sus cabellos caían a los costados del rostro, cubriéndole la nuca, y una oscura barba bien cuidada
daba majestad a su rostro de perfecto corte. Danov saludó a los presentes con una sonrisa amistosa. Luego escucharon su voz, grave, pero bien articulada, afable, pero sin afectación. Habló sobre el amor, así como lo había hecho en oportunidades anteriores. Emil parecía en guardia, aguzando su sentido crítico e inquisidor. Sin embargo, había algo que lo desconcertaba. Por un lado, descubría en Danov cierto misticismo oriental. Por el otro, sus palabras reflejaban claramente el realismo racional de Occidente. Había sabiduría en sus palabras. Así y todo, para nada coincidían con la nueva ideología materialista que imperaba en el momento crítico en que se vivía. No reaccionaba ante la situación, no había protestas ni desenmascaraba a nadie. Ah, qué distinto era Danov de sus profesores. En un momento de su discurso, la mirada de Danov se fijó en Emil, como tratando de captar sus pensamientos. Entonces dijo: ciertas corrientes sociales quieren organizar a los individuos, las sociedades y las naciones, concibiendo esa organización como un proceso externo y mecánico. Pero el proceso debe ser interno. Toda persona cuya conciencia está despierta pertenece ya a un mundo organizado. Los hombres de nuestra época quieren comenzar por la reforma del mundo y, por último, pensarán en las reformas del individuo. El camino debe hacerse a la inversa. Los problemas sociales se resolverán cuando cada individuo se reforme a sí mismo. Dirán ustedes que es preciso establecer un nuevo orden. Esto está bien, estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué pasaría si tuviésemos un nuevo sistema mientras conservamos nuestros caracteres imperfectos? ¿Qué se puede ganar destruyendo la vieja morada si no somos capaces de construir una morada mejor? La naturaleza no permite tal cosa. Ella destruye, pero al mismo tiempo construye. Las culturas que se basan sobre la fuerza ya son obsoletas. Debemos estudiar esa gran ciencia gracias a la cual podemos transformar nuestra vida. El error actual consiste en que el orden humano se ha puesto en oposición con el orden de la naturaleza viviente. Yo les estoy presentando una enseñanza sobre la cual se apoya el nuevo orden, y esta enseñanza se fundamenta sobre las leyes de la naturaleza. Los hombres deben sostener su vida sobre la base del amor y mediante ello crear una nueva conciencia. Los pueblos europeos se encuentran hoy en la fase de la destrucción porque aplican los procedimientos del pasado. La guerra es un resabio de las viejas creencias. Esta es la vieja cultura que se presenta bajo una nueva máscara. Pero en lugar de aquellas creencias arcaicas, debe implantarse el amor, que es lo único que une de verdad. Las relaciones entre los pueblos, ya sean económicas, políticas o culturales, son efímeras y se transforman de acuerdo con las circunstancias. Pero si tales relaciones descansaran sobre la base del amor, serían firmes e inquebrantables. En el mundo existe solo un poder, el amor. No reconozco ningún otro poder. Todas las doctrinas contemporáneas, todas las teorías, solo pueden ser aplicadas sobre la base del amor, es decir, sobre el principio interior de la vida. Para instaurar un nuevo orden social, debe aplicarse como primer principio el amor. El segundo principio es la sabiduría. El amor trae la vida, mientras que la sabiduría trae la luz y el conocimiento para la nueva construcción.
El tercer principio es la verdad, que trae libertad y las condiciones para una mayor creatividad y una mejor expresión. Sin la ayuda de estos principios, no es posible construir una nueva sociedad, ni una nueva nación, así como tampoco ninguna organización internacional. El amor reformará la vida entera, ya sea individual, social, nacional o internacional. No es por la fuerza o la violencia que las relaciones sociales pueden transformarse. Una cultura en la cual no se han formado vínculos de amor entre los hombres no es una verdadera cultura. En el presente, en vez de aplicar el amor, las naciones aplican el odio, la tortura, la violencia o el soborno. Ninguna cultura puede elevar a la humanidad si no se compone de confianza mutua y colaboración entre las naciones, y estas dos cosas se basamentan sobre el amor. Las naciones promulgan muchas leyes, pero ¿acaso ello les permite mejorar su vida social? Los pueblos han perdido la fe y se han vuelto positivistas externos. Mas todos los conflictos en la vida se deben a la falta de amor. Solo el amor podrá aportar la savia para una nueva cultura. Terminada su plática, Danov aguardó unos instantes en silencio, como esperando algún comentario de su auditorio. Emil, que había tratado de acercarse al disertante, pidió la palabra. Con tono vehemente y alzando su puño cerrado, replicó: Nosotros vivimos en un período tormentoso de la historia humana. Las profundas disparidades de la vida no podrán resolverse por el tortuoso camino del misticismo o de una religión que fenece. Sólo la filosa espada de una mente revolucionaria puede destrozar los nudos de las contradicciones sociales. Todos los presentes clavaron su mirada en ese joven imberbe que hablaba con tanto ardor, pero Emil no se intimidó. Miraba fijamente y desafiante a Danov esperando su refutación. Pero Danov sonrió y con voz paternal le dijo: Joven, tu cabeza habrá de madurar de aquí a 10 años. Y sin decir más, se alejó hacia el campamento. La gente del lugar comenzó a dispersarse y los hombres y mujeres vestidos de blanco siguieron al maestro. Emil no se movía del lugar. Permaneció largos minutos como petrificado, siguiendo con la mirada el movimiento del gentío. Sus compañeros ya habían trepado a la telega y lo llamaban. Reaccionando, se volvió hacia ellos. Su rostro se había ensombrecido. Comprendía que Danov tenía razón. Le faltaba madurez.